Hola chicos, continuamos ahora con la segunda parte de nuestro curso de campos electromagnéticos. Vamos a atacar la parte de magnetismo. En la parte de magnetismo van a haber muchos paralelismos, como les había anticipado en las clases anteriores. Son cosas que podemos prestar de la parte eléctrica para implementarlo aquí en la parte magnética. Entonces comencemos. Lo primero es la ley de Biot-Savart. Esta ley de Biot-Savart es la análoga a la ecuación de campo eléctrico. Allá teníamos una carga y teníamos una distancia y teníamos al cuadrado, que era inversamente proporcional al cuadrado, como acá. Entonces tengo el diferencial de campo eléctrico de una fuente de carga de Q. Tengo una constante aquí, 4pi epsilon sub 0, va como el inverso al cuadrado de la distancia, y tengo este vector unitario que unía el punto donde estaba la carga a el punto donde yo quería medirlo. Acá es algo similar, solo que las fuentes de campo magnético son ahora corrientes. Entonces si yo tengo, fíjense en cómo se parece esto. En vez de Q, que es una fuente de carga, de campo eléctrico, voy a tener una corriente que es fuente de campo magnético, ¿vale? Que no es más que una corriente. Estos se originan en el punto 1 y lo voy a medir en el punto 2. Por eso también necesito la información del vector que une esos dos puntos, que es el vector R12. Vean que aquí tengo exactamente la misma dependencia, depende del inverso cuadrado de la distancia, y tengo el mismo vector unitario. Las unidades, pues si se fijan acá, tenemos simplemente corriente, unidades de corriente por unidad de distancia. Vea que esto es distancia al cuadrado y esto es distancia, entonces me queda 1 sobre distancia. Es decir, ese campo magnético en el sistema internacional está asociado con las unidades de amperios sobre metro. Como este es un diferencial, si yo quiero el campo total, pues tengo que integrar sobre toda esta línea que está tomando la corriente específica sobre mi punto, ¿vale? Entonces se hace sobre un camino cerrado, ya que la corriente fluye en un camino cerrado, y tengo aquí los mismos elementos, el de L, el vector unitario, y tengo la distancia al cuadrado. Si yo uno varias líneas de estas, si las uno, puedo hablar de densidad de corriente superficial. ¿Cómo es eso? Si yo defino K como la corriente por unidad de longitud, es decir, por esta dimensión que está acá, yo voy a obtener K, que es una densidad de corriente. Fíjense que la corriente está por esa densidad superficial por una línea B. Ese B en nuestra notación está medido de manera perpendicular a la dirección en que fluye la corriente. Si la dirección de la corriente es hacia allá, pues tengo que buscar el vector perpendicular. Si K no es uniforme, como acá, que sería constante, pues yo simplemente integro con respecto a ¿qué? A un elemento diferencial de camino, que sería este dn. Ese dn ¿de dónde va? Pues va de 0 a b, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Fíjense entonces que definiendo eso yo puedo tener, tal como en el caso eléctrico que yo tenía, densidad lineal, bueno, la llamamos ρL, densidad superficial y densidad volumétrica. Para cualquier caso, si yo lo multiplicaba por el de B y lo integraba, o por el de S y lo integraba, este es el de L, y lo integraba, obtenía en todos los casos la carga total. Acá es algo similar. Para que yo pueda tener esa integral análoga, yo puedo obtenerlo a través de del producto entre I, que es un escalar, por el camino, que es un vector, o aquí estos que ya considero vectoriales, la densidad superficial por la superficie y la densidad volumétrica por el volumen. Eso me lleva a unas fórmulas alternativas del campo. Esta es sobre un camino, esta es sobre una superficie y esta es sobre un volumen.
como tiene que ser, ¿vale? Fíjense que lo que cambia es el producto de KDS, JDB y aquí IDL. En todo caso siempre se mantiene el producto cruz porque es una propiedad de la definición del vector campo eléctrico. Aquí en el campo eléctrico era normal un escalar por un vector, pero aquí como son dos vectores se usa el producto cruz o producto vectorial. Miremos un ejemplo. El campo de un hilo con corriente infinito. Yo tengo esta corriente, un hilo, metal, lo que sea, y tengo una corriente que va en dirección Z, ¿vale? Y yo quiero saber cómo es el campo en el punto 2. Entonces en el punto 1 voy a agarrar mi diferencial. Corriente punto DL, corriente por DL, perdón, porque la corriente es un escalar. Entonces el DL debe tener naturaleza vectorial. Vamos en DZ en dirección Z. El punto 2, dada la simetría, yo voy a escoger simetría esférica, ¿vale? Entonces tengo una dirección en ρ con una magnitud ρ. Y acá, desde el punto 1 hasta el punto 2, pues tengo el vector A sub R, que es como se me genera el campo, ¿vale? Entonces miremos, el plano 2 está en Z igual a 0, perfecto. Eso quiere decir que el punto 2 tiene R igual a ρ en R, lo mismo que hacíamos en el campo eléctrico. Y el R' no es más que la posición en la que está mi diferencial, en este caso de corriente. Entonces yo sé que está en Z'. Es prima porque usamos prima para la parte de las fuentes. Entonces está en Z' en Z, ese es el punto 1. El R12, que sería esto de acá, es R menos R', pues es simplemente una resta normal. La dirección, el vector unitario es L sobre su norma, es fácil de ver. Por tanto, el diferencial de campo es I de L, que ya sabemos también quién es de L, ahorita lo vamos a usar, cruz este, que también sabemos, y este que también lo conocemos, ¿no? Entonces, si quieren, lo podemos añadir acá. R12 es simplemente ρ cuadrado más Z' al cuadrado. Esto es bastante fácil de ver. ¿Listo? Si ahora reemplazo el de L, que es I de Z' en Z, I de L, y hago todo lo que tengo acá, pues me doy cuenta de que eso toma esta expresión. Y me quedan estos productos cruz entre Z y ρ, Z y Z, que es 0, por eso aquí no aparece nada, y Z y ρ es phi. Recuerden que las tríadas de mis sistemas de coordenadas, en el caso que nosotros conocemos es X, Y, Z. X cruz Y es Z, Z cruz X es Y, y Z, Y cruz Z es X. De la misma forma, cualquier tríada ortogonal cumple lo mismo. Entonces yo aquí tengo ρ phi Z, ρ phi Z. Entonces ρ phi, pues perdón, Z ρ es igual a phi en esta dirección, ¿vale? Ahí estamos bastante bien. Simplifico, me queda una integral. Recuerden que la integral siempre es sobre donde está el diferencial, que en este caso sería el camino dado por esta corriente que va de menos infinito a infinito. De ahí saco mis límites y ya es cuestión de hacer la integral. No voy a ir en los pasos, es bastante sencillo, ustedes lo pueden verificar. Y al final voy a obtener que el campo magnético en el punto 2, debido a una corriente que pasa acá por el eje Z, en X igual a Y igual a 0, pues es simplemente la corriente sobre 2pi y la distancia donde yo esté, ¿vale? Fíjense que hay una simetría cilíndrica, es decir, el campo solamente depende de, va en la coordenada phi. Va en la coordenada phi. Entonces va siendo como un circulito, ¿vale? Esa es la coordenada phi. Que está acá, que es lo que yo digo. Si aquí está el alambre subiendo, por ejemplo, un puntito significa subir, saliendo de la página, pues el campo magnético siempre va a ir a una distancia a la que yo escoja ρ y siempre va a ir tangente a esa circunferencia. Las líneas de campo también son otra característica que
que vimos en el caso eléctrico, aquí es similar, ¿vale? Y como esto es tangente, yo puedo estar dibujándola a partir de estas señoritas de acá, ¿no? Este creo que era así, para el otro lado. Entonces fíjense aquí las líneas de campo cómo van. Y recordemos la misma propiedad de antes. La densidad de líneas da una idea de la intensidad del campo. Entre más unidas estén acá, yo sé que el campo vale más. Su valor numérico, su magnitud es más grande que acá. ¿Vale? Bien. Fíjense, características, el campo va como 1 sobre la distancia. Es diferente al caso eléctrico de una carga puntual. ¿Se acuerdan de una carga puntual? El campo iba como 1 sobre R cuadrado. Aquí el de una corriente pues va como 1 sobre R o 1 sobre ρ. 1 sobre la distancia es lo que es importante. Bien. De tarea pues a pesar de que al final les voy a recordar, pues uno es el problema 7.8 y tenemos que demostrar que para el caso finito, porque esto era infinito, de menos infinito a infinito, acá es el caso finito, es decir, es un pedacito está determinado por unos límites que ya no son infinitos, sino que son finitos. En ese caso, cuando el punto 2 está acá, fíjense que lo que yo estoy definiendo, la parte de abajo con un ángulo alfa 1 y la parte de arriba lo estoy definiendo con un ángulo alfa 2. La idea es que ustedes puedan probar esto. Bien, vamos a otro ejemplo. Voy a usar este resultado, pero ustedes tienen que demostrarlo. Vamos a hallar el campo magnético para este punto en el campo de un filamento con corriente de 8 amperios doblado como se muestra en la figura. Entonces fíjense que este es semi infinito. ¿Ok? Acá tengo hacia allá hay una corriente y viene de acá desde menos infinito la misma corriente. Y yo quiero saberlo en este punto P. Entonces es cuestión de analizar esta ecuación, ver que depende de estos ángulos. Entonces simplemente miremos. En el eje X, que es este, miremos acá. Tengo X, tengo Y. Entonces me voy a enfocar en el eje X. En el eje X, este punto implica el alfa 2, que es la parte de arriba, así como acá, ¿sí lo ven? El alfa 2 es la parte de arriba. Aquí estoy tomando esta es la parte de arriba, pin. Y el alfa 1x tiene que ir hasta acá, hasta donde empieza el pedazo de alambre con corriente. Pero como está tan lejos, ese ángulo se me vuelve 90 grados. En particular, cuando lo mido desde este eje de coordenadas, eso es menos 90 grados. El alfa 2x pues lo puedo sacar fácilmente con una tangente inversa del opuesto sobre el adyacente. Y como ya tengo eso, estoy en z igual a 0, tengo el opuesto y tengo el adyacente. Bastante sencillo, ¿no? El opuesto es x, es la proyección. Entonces el alfa 2 es 53.1. Acá es donde les muestro más o menos cómo sacar esos ángulos. La distancia que hay desde el alambre con corriente hasta el punto P, pues es esta distancia que es ρx, lo llamo el radio de las coordenadas cilíndricas, y eso vale 0,3. 0,3 porque es y, ¿no? O sea, es esta medida que está acá. Sí, de más que debí llamarlo fue ρy, pero bueno, está bien. La corriente ya la conocemos, es 8 amperios y es cuestión de reemplazarla en esta ecuación. Entonces tengo seno de alfa 2 que es 53.1, seno de menos 90, que igual no importa porque el seno es una función impar, entonces se me va acá. La puedo poner como un más y me sale un menos y me vuelve aquí un más. Y ahí pues es solo cuestión de ponerlo en la calculadora si quieren. El a phi x, recuerden que esto está en dirección de phi. Ese a phi de x es igual a menos az, usando la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces si yo miro acá la corriente hacia dónde va, ¿vale? Yo me doy cuenta de que esa dirección radial con respecto a este es igual
hacia abajo, va yendo hacia abajo, y hacia abajo en este sistema de coordenadas es menos AZ. Entonces una cosa es la dirección radial cuando me paro en el alambre, aquí va hacia adentro, a cuando el alambre está en otro lado, ¿no? Que va hacia acá. Por ejemplo, en este, si la corriente va hacia arriba, la dirección radial, que aquí va hacia adentro, es en menos X, ¿sí lo ven? Porque este es X, este es Y. Entonces en ese punto es menos X. Acá en este punto es menos Z. ¿Vale? Entonces una vez pongo eso acá, ya tengo la respuesta completa de mi campo magnético en ese punto. Lo pongo en X porque es con respecto a esta corriente que está sobre el eje X. En el eje Y es algo similar. En el eje Y allá, esta va a ser mi corriente. Pues necesito este alfa 1 y este alfa 2. El alfa 2 va a ser 90 grados y el alfa 1 pues va a ser lo que sea que se me forme con este triángulo rectángulo acá. Y ese es el que pongo acá. Entonces yo conozco que esto es 0,3 y este es 0,4, ¿vale? 0,3 en Y, 0,4 en X. Entonces mi alfa 1 Y va a ser igual a menos 36.9. ¿Por qué menos? Porque esos ángulos se miden con respecto a estas distancias de acá, ¿no? Yo tengo el alambre, corto esta distancia perpendicular y de ahí mido los ángulos. Acá pasó exactamente lo mismo. Esta es la distancia, porque el alambre va así, esta es la distancia perpendicular y de ahí mido los ángulos. Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces ya teniendo eso y además la distancia al eje Y, pues puedo obtener de manera similar el campo debido a la corriente en el eje Y. Después uso el principio de superposición porque son vectores y al sumarlos me dan esto de acá y tenemos una respuesta. ¿Vale? Bien. En el caso de electricidad usábamos la ley de Gauss para encontrar más fácil el campo magnético. Aquí vamos a llamarla la ley de Ampère. Fíjense que en el caso eléctrico teníamos la ley de Gauss, era con una integral sobre una superficie, que era igual a Q encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Vale? En este caso no es una integral de superficie, es una integral de línea y me da una corriente encerrada. La integral debe ser cerrada, el camino debe ser cerrado. Estos dos me dan exactamente lo mismo, ¿vale? Y acá, fíjense que estoy atravesando, es como si atravesara el alambre, ¿no? Lo estoy agarrando como por la mitad. Si bien es cierto, tengo una superficie cerrada, la corriente que encierra no es la misma que encierra estas dos, que están encerrando todo el alambre. Entonces aquí la corriente encerrada debe ser menor que la corriente total I. Miremos acá. Si yo quiero volver a calcular el campo eléctrico de una línea con corriente, pues yo voy a agarrar una superficie cerrada aquí circular debido a la simetría. Yo ya conozco de antemano esa simetría. Entonces fíjense que si el h-phi es constante, por eso tomo esa simetría, sale de la integral y me queda solamente la integral cerrada de línea. Pero la integral cerrada de línea es el perímetro de este círculo, ¿vale? Entonces es más fácil de verlo. Entonces miremosla acá en más detalle. Como es un producto punto, phi a phi, punto, el diferencial de línea en esa dirección que es rho de phi. Entonces sale el h phi, sale el rho y me queda la integral de phi de 0 a 2 pi. Eso es 2 pi rho, pero fíjense que ese perímetro es igual acá. Entonces yo pude haber saltado de aquí a acá, solo que quería hacerlo en detalle. Y eso es igual a la corriente encerrada, que es I, ¿no? Este lo puedo llamar I. Entonces fíjense que estoy obteniendo el mismo resultado que antes, solo que mucho más fácil. Acá en la parte de arriba, vea todo lo que nos tocó hacer. Vectores unitarios, integrales trigonométricas, y acá salió en dos líneas, 1 y 2, ¿vale? Ese es el poder de la ley de Ampère. Miremos nuestro amigo
de siempre, que es el cable coaxial. Entonces yo tengo un alambre aquí interno de radio A, tengo una corriente que entra y tengo un casquete cilíndrico externo de una corriente en la otra dirección. Eso es de radio C. Y el casquete empieza en R igual a B. ¿Vale? Aquí es una visión, ¿cómo se llama eso? Es como si sacáramos la tajada y lo viéramos de frente. Tenemos varias regiones. Tengo la región 1, que sería aquí, la región 2. Bueno, déjenme ver qué estoy llamando región 2. La región 2 es el intermedio entre A y B. Es donde está dibujada esta superficie amperiana. La corriente encerrada en ese caso es I, porque me está encerrando la corriente interna. Entonces yo, de entrada yo ya sé cómo es el campo, porque lo acabamos de calcular. I sobre 2 pi rho. La región 3, bueno, antes de eso vayamos a la región 1. La región 1 es la parte interna, que es esto de aquí. En esa parte interna, si yo hago esta amperiana, la corriente ahí es más pequeña que la corriente aquí, ¿no? Porque es parte de la lámpara. La corriente encerrada es simplemente corriente total y este cociente de ρ cuadrado sobre a cuadrado. ¿Quién es ρ? Ρ es el tamaño de mi amperiana y a es el radio total. ¿Cómo se ve eso? Aquí en la parte de densidad de corriente, para hallarlo, miren, la densidad de corriente es I sobre pi r cuadrado, definición, mi algo sobre la dimensión que tenga, en este caso es un área. Entonces la densidad de corriente en A es pi I sobre pi a cuadrado. La densidad de corriente en ρ es I encerrada sobre pi rho cuadrado. Como las dos tienen que ser la misma para el caso de esta región, porque pues la única corriente es esta, pues igualo y encuentro que la I encerrada es la corriente total ρ cuadrado sobre a cuadrado. Y eso es lo que pongo acá. En otras palabras, el campo dentro es simplemente corriente sobre 2pi y en vez de ρ pues tengo ρ sobre a cuadrado. ¿Vale? Bien. ¿De dónde se va a hacer ρ? Pues recuerden de la ley de Ampère que yo tengo perímetro por campo. Estoy usando eso. Entonces ya tengo ahí eso. En la región 3, que es ρ mayor a C, si estoy acá, la corriente tengo una corriente que va en Z y la misma corriente que va en menos Z, es decir, la corriente encerrada es 0. Por tanto, el campo magnético debe ser 0 por ley de Ampère. Ahora la región 4, que es en esta intermedio aquí entre B y C, dentro del casquete. Algo similar que ustedes van a demostrar usando también un truco similar al de densidades, pues va a ser simplemente por el lado izquierdo la ley de Ampère, que es el perímetro. Entonces ahora estoy tomando un circulito acá dentro. Y eso va a ser igual a la corriente encerrada, solo que la corriente encerrada en ese caso va a depender de C, de ρ y de B. ¿Vale? Ustedes van a hallar esto, no es tan difícil. Aquí creo, sí, ahí está, perfecto. Bien. Cuando yo despejo el campo, me queda de esta manera y ya tengo entonces una función a trozos. En cada región tengo mi función. En la región interna del alambre es lineal, tiene sentido porque entre más voy amarrando como una cebollita, entre más voy yéndome en la parte externa, más corriente va pasando. Luego, como es el espacio libre, pues va a decaer como en el espacio libre, vean. Luego en la interfaz entre estas dos va a moverse de esta manera, ¿vale? Cae. Y luego cuando llega a C, se vuelve 0. Eso es como el poder de la ley de Ampère. Revisen de nuevo, especialmente esta demostración que tienen que hacer. Ahora miremos la parte de corriente de superficie. Entonces ya les había dicho que corriente de superficie es como unir muchas líneas, ¿vale? Aquí no creo que sea bien decir líneas cargadas, sino líneas con corriente. Eso, ahí está. Entonces una línea de corriente tiene esta simetría cilíndrica,
¿vale? Si pongo 2, por ejemplo, fíjense que esa simetría hace que en el medio una vaya para arriba y la otra vaya para abajo, por eso se cancelan. Entonces en ese caso HZ sería igual a 0. Bueno, aquí estoy tomando esta geometría, ¿no? En el que K va en Z, ¿vale? Una visión lateral sería de esta manera. Fíjense que la corriente entra, el campo dado por este es el rojo y el campo dado por este es el negro. Aquí se utiliza regla de la mano derecha. Entonces hay una cancelación correcta de ese tipo de cosas, ¿vale? En Y el campo es 0. Entonces si yo tomo X, Y y Z, ¿vale? En Y, que es esta dirección paralela a la corriente, nosotros nunca encontramos un campo paralelo a la corriente. Por ejemplo, si la corriente iba en Y, el campo iba en en Z, el campo iba en Φ, perpendicular a Z. Si aquí el campo va en Y, la corriente, hoy estoy mejor dicho, disperso. Si la corriente va en Y, el campo no va a estar en Y. ¿Vale? Eso es lo que sabemos. Debido a que se unen y se cancelan, tampoco va a estar en Z. Esta unión me lleva a que el campo sí o sí solamente está en X. Y aquí vamos a agarrar un camino cerrado para encontrar ese campo. De hecho, 2. Un camino dado por 1, 1', 2' y 2. Fíjense que es esto de acá. Y el otro lo va a agarrar un poquito más arriba, que es 3, 3', 2', 2. Y vamos a ver qué sucede. Si yo voy por este camino, ¿qué sucede? Hx en 1 por la distancia L, eso es la ley de Ampère, más hx2' por la distancia menos L, porque voy en la otra dirección. Eso es igual a la corriente encerrada por ese pedazo, pero como es una corriente superficial, me la dan en términos de superficie, pues yo tengo que multiplicar la corriente por la línea perpendicular a la dirección de corriente. ¿Sí ven? La dirección de corriente va así y la perpendicular es eso. Eso lo vimos arriba, que era la integral de K de N, en donde N era perpendicular a la dirección de la densidad de corriente superficial. Estos campos, pues factorizo la L, en ambos lados se me va la L y me queda esta condición ahí de puntos, de campos evaluados en los puntos. Si hago lo mismo sobre 3, 3', es decir, la que está más arriba, voy a obtener lo mismo, ¿vale? Solo que ahora ya no va a ser sobre el punto 1 y 2, sino sobre el punto 3 y 2. Como son las mismas ecuaciones, yo confirmo, o más bien de ahí deduzco que hx3 es igual a hx1. Es decir, no importa qué tan arriba o qué tan abajo esté, el campo magnético producido por una hoja con densidad de corriente K es igual a 0, es decir, no depende de Z. Eso es muy similar al campo producido por una placa con carga, ¿se acuerda? Si yo tengo una placa cargada, el campo era sigma sobre 2 epsilon sub 0, no dependía de qué tan lejos estaba. Acá estoy haciendo la misma cosa, pero con el caso magnético. Ya no uso cargas, sino que uso corrientes. De la misma forma, el hx1 va a ser igual al hx2. Fíjense acá, eso es lo que estoy diciendo aquí con esta vista, ¿no? Yo sé que si están a la misma distancia, que es decir que esta distancia de aquí a acá es lo mismo, ¿vale? Es decir que esto se me vuelve, el campo se me vuelve en medio de la densidad de corriente superficial, ¿vale? Para hx2 pues es lo mismo pero con un negativo. Y listo, vea que otra vez es muy similar a esto. Aquí teníamos sigma, que es la densidad superficial. El campo en un caso iba para la derecha y en otro para la izquierda. Acá es lo mismo. En un campo va positivo, en un lado va positivo y en el otro va negativo.
es muy análogo, por eso vamos rápido en este caso. ¿Vale? Eso me lleva a una forma interesante del campo magnético. Entonces yo lo puedo poner como un producto cruz entre la densidad de corriente y el vector normal a esa densidad de corriente. Entonces tengo eso y tengo que es 0 para el resto. Fíjense que aquí estoy haciendo el análogo de un capacitor de placas paralelas. Solo que ya me quito la idea de que es un capacitor, no, son placas con corriente ahora. Una positiva y una negativa. Entonces va a haber una cancelación en estas zonas y solamente va a haber un campo acá, en el medio. De la misma forma como aquí había una cancelación con cargas y el campo me quedaba solamente en la mitad. Aquí es exactamente lo mismo. Ahora hablemos de otro ejemplo que sería el solenoide. El solenoide tengo el caso ideal y tengo un caso finito, discreto. Son n vueltas, aquí son infinitas vueltas, por eso se ve como un alambre. Y acá sí se ve la diferencia entre vueltas, ¿vale? Para este caso yo tengo la parte ideal tengo para ρ mayor que a es igual a 0 y para ρ menor que a pues voy a tener que eso es proporcional a la densidad de corriente que está encerrada. En el caso discreto pues va a ser simplemente, este es el problema 7.13, ustedes tienen que hacerlo, eso es lo que van a encontrar, no es difícil. Y acá en el caso discreto pues va a depender del número de vueltas y de la corriente que está pasando a través del alambre y por supuesto de su dimensión. Bien, otro ejemplo que también lo van a hacer ustedes es el 7.14, es el caso del toroide. Tengo el caso ideal, ¿vale? Que me da este resultado. Fíjense que si A es igual a ρ sub 0, es decir, estamos acá, no debería haber nada, por eso se vuelve 0. ¿Vale? Bien. Por fuera también es 0, ustedes tomen ayuda de estas coordenadas. Y el caso discreto sería con estas vueltas. Ahí cambia, se me vuelve NI sobre 2pi ρ. Es interesante cómo se puede observar esto con las integrales que aprendimos. Ustedes lo van a hacer. Bien. En el caso eléctrico nosotros hablábamos de la divergencia, el teorema de la divergencia, y aquí vamos a utilizar el teorema del rotacional. Es muy similar, yo tengo un punto central, x0, y0, z0, y luego me voy a ir alrededor en un cuadrado perfecto del lado delta x, delta y. Bueno, en teoría es un rectángulo, ¿no? Del lado delta x, delta y. ¿Qué me dice el teorema rotacional? Si tengo el rotacional de un vector h que está definido así, en dirección normal a esta superficie que se agarre, yo lo puedo reemplazar el rotacional con un límite de una integral de línea que divide esa superficie encerrada. Entonces esta es una superficie, esa es la que tengo acá, y tengo la integral de línea alrededor de esa superficie. Entonces veamos la definición. El rotacional de un vector es otro vector y cualquier componente del rotacional está dado por el límite entre el cociente de la integral de línea cerrada del vector alrededor de un camino pequeño en un plano normal a la componente deseada y el área encerrada en tanto el camino tiende a 0. ¿Listo? Entonces esto es en esa dirección normal. En términos de analítica, pues es fácil recordar el rotacional como unas derivadas.
¿vale? Ya ustedes saben sacar determinantes, es como un determinante acá, tengo el rotacional. Y el rotacional se utiliza entonces también en términos de mi operador nabla. Pero ahora en vez de ser, la divergencia era con el producto punto, aquí el rotacional es con el producto cruz, porque es otro vector. Dependiendo de las coordenadas en que esté, esto es cartesianas, esto es cilíndricas, mi rotacional va a cambiar. En esféricas es diferente, ¿vale? Solo cuestión de recordarlas. Y si no, de buscarlas. Miremos un ejemplo. Tengo mi punto acá y tengo un campo que va variando. ¿Sí ven? El campo varía con z al cuadrado para ser más precisos. Por eso este vector va cambiando. Entre más arriba, el vector campo magnético es más grande, porque depende de z. Y en el resto es 0, ¿no? Debemos calcular esta integral de línea alrededor de un cuadrado del lado D centrado en 0, 0, z1, que es aquí, en el plano y igual a 0. Es decir, estamos pegados aquí en y, en z y x, en donde z1 es d medios, z1 es mayor a d medios, ¿vale? Si esto es d y esto es d, pues ya es bastante sencillo ver cómo es la relación de z1 con d medios. La parte de abajo está dada por la coordenada z1 menos d medios y z1 más d medios, ¿vale? Tiene sentido. Si este es z1 y esto es d medios, pues la parte de abajo es z1 menos d medios. Son 4 segmentos A, B, C y D. Miremoslos de lado a lado. H.dl y el producto punto está determinado con el ángulo, el coseno, ¿no? DA, pues yo veo que el H y el A son paralelos, eso es coseno de 0,1. En B, el H va hacia acá y el DL va hacia allá, 90 grados, 0. El C, el camino va hacia allá, el campo va hacia allá, eso me da un menos. Y el D también son perpendiculares, me da otro 0. Entonces en la parte A, pues tengo el L y el campo, el H, el campo evaluado en Z1 más D medios, porque estamos en A, por la distancia que es D. Y acá es lo mismo, pero con el negativo, y en vez de Z1 más D medios, pues es Z1 menos D medios, porque está el camino en C. Hacemos eso y tenemos la respuesta. Eso quiere decir que el rotacional en Y es igual al límite cuando D tiende a 0, porque eso es el área tendiendo a 0, de esto que acabamos de encontrar sobre el área que es D cuadrado, y me da 0,4z. Si queremos verificar cómo es eso, entonces acuérdense, ¿por qué lo estoy hallando en Y? Pues porque Y es perpendicular a esta área, que es lo que decíamos acá, es una normal. Si lo hago en términos del operador nabla con el producto cruz, voy a obtener exactamente lo mismo, ¿vale? Vean que eso depende de x nada más, es la coordenada x, a pesar de que depende de z, es la cosa. Depende de z, pero va en la coordenada x. Vean que me da exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando le hago z igual a z1. Con esto en mente, debido a que tiene esta integral HDL, el rotacional o la ley de Ampère toma esta forma, que es el rotacional igual a la densidad de corriente. En el caso eléctrico teníamos la divergencia es igual a la densidad, ¿se acuerdan? La divergencia de D era igual a ρ. Eso es lo que acabamos de ver en el capítulo anterior. Aquí vean el análogo, solo que ahora se utiliza, en vez de producto punto, se utiliza el producto cruz, pero tiene la misma estructura. En el caso eléctrico, el rotacional es 0 porque esta integral era igual a 0. Recuerden que esta integral es la que me da
las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hablar del teorema de Stokes, que es el mismo teorema del rotacional. Como les anticipé, es similar al teorema de la divergencia. Y acá vamos a reemplazar una integral de línea por una de superficie. Entonces usamos el rotacional. La definición de rotacional es a través de la integral de línea, ¿vale? Y esto está en términos de un vector normal. Entonces esta es la componente normal a esa superficie. Pues es fácil, simplemente con lo que sabemos de proyecciones de vectores, en vez de poner esto en dirección normal, pues lo proyecto y ya estoy haciendo exactamente lo mismo. Si reacomodo, ¿vale? Paso una cosa a la otra, al otro lado, tengo que la integral de línea que está asociada a esa superficie es igual al rotacional producto punto el área en dirección normal al área, como siempre se define un área. Entonces obtenemos esto de acá. Si yo sumo todas las superficies, es decir, todos estos bichitos, pues voy a tener al lado izquierdo, voy a tener toda la integral, ya no es solo de este delta S, sino que es toda la integral, la suma de las integrales. Y al otro lado voy a tener una integral de superficie. Esto es lo que es el teorema de Stokes. Una integral de línea se puede ver como una integral de superficie. En otras palabras, la superficie tiene información de la línea. Miremos este caso. Tengo una superficie determinada en coordenadas esféricas por un radio igual a 4, ¿vale? Y en θ variando de 0 a 0,1 pi. ¿Qué es esto? Esa es mi superficie. Y además el phi también varía de 0 a 0,3 pi. Tengo 3 arcos circulares para formar el camino cerrado. Este y este. Todos son arcos circulares, ¿no? Circulares. Si me dan este campo, este no me lo invento, me lo dan, debemos evaluar los dos lados del teorema de Stokes, la línea y el del rotacional con una superficie. Miremos el primer segmento, que es este. ¿De dónde a dónde vamos? Tengo que R es el mismo, ¿no? Tengo que R es 4, 4, y esto de acá pues es θ. En ese lado estoy sobre x igual a sobre el eje x, aquí. Entonces ahí el phi es igual a 0, porque yo defino mi phi a partir del eje x. Entonces cuando estoy en el eje x es 0, phi igual a 0. El segundo segmento, que es este, ¿vale? Vean que me mantengo en θ igual a 0,1 pi, porque estoy acá. Y esto lo tomo acá, es decir, lo único que cambio es phi. Entonces, R igual a 4, θ es igual a 0,1 pi, y el phi va de 0 a 0,3 pi. Y luego, de 2 a 3, el segmento 3, perdón, ¿vale? Ahí voy a dejar el mismo phi, que es de 0,3 pi, y voy a cambiar θ. Voy de 0,1 pi hasta 0, que es lo que tengo aquí. ¿Vale? Bien. El diferencial de longitud total en coordenadas esféricas es este, de R de θ y R seno de θ de phi. El de L1 es R de θ en θ. El de L2 es R seno de θ de phi en phi, porque va en esa dirección. Y el 3 otra vez es en θ. Bastante sencillo ver, ¿no? ¿Cómo sé? Pues miremos el segmento y veamos que es constante. Aquí este varía, por eso es de θ. Aquí el phi varía, por eso esto es de phi. Y aquí el θ varía, por eso es otra vez de θ. Bastante sencillo de ver. Entonces hagamos la parte izquierda, que son los 3 segmentos. Aquí tengo hθ r de θ, h phi r seno de θ de phi y hθ r de θ. Pero h de θ, si se fijan, es 0. Aquí a θ es multiplicado por 0. Entonces esto vale 0, 0. Y el único que sobrevive es h phi. H phi es este. 18r seno de θ coseno de phi, que es el que ponemos acá.
Dependiendo del trayecto 2, en el trayecto 2 θ está fijo, por eso lo reemplazo. Y hago la integral sobre phi, de 0 a 0,3 pi. Sale 2.22 amperios. Por el otro lado, es solamente una integral de área. Entonces miremos. El rotacional en coordenadas esféricas lo pongo todo, estos tres términos. Recuerden que hθ vale 0. Y miro las dimensiones, la funcionalidad. HR no depende de θ, por eso estoy haciendo que de θ HR es igual a 0. Y el resto sí voy a tener funciones. Entonces es fácil ver, ustedes por favor verifiquen esas derivadas, esas cancelaciones para obtener el rotacional de H. Adicional a eso, en términos de coordenadas esféricas, el diferencial de área es este, r cuadrado seno de θ de phi. En dirección R, porque tiene que ser perpendicular. La única forma perpendicular aquí es que salga así, ¿cierto? Aquí así. A esa superficie. Y yo lo que estoy viendo acá es precisamente eso. Tengo una dirección R. Recuerden que es esféricas, aquí no hay Z, R. Si va aquí, esto es R, esto es en dirección R. Bien, entonces lo pongo, ¿dónde está? Se me perdió. Acá. Si ya tengo el rotacional que vale esto, punto ds, el ds es este, aquí queda en R, este en θ, entonces el único que sobrevive es este, porque θ.r es 0, solo me sobrevive r.r. Hago los límites de integración de acuerdo a las diferenciales, voy a obtener exactamente lo mismo. Tiene que ser, ¿vale? Por ahí me comí un punto, yo creo que esto es 22.2, no 2.22. Listo. T. Otra identidad útil aquí. Si yo llamo T el doble producto punto con el rotacional, ¿vale? Eso me va a dar un escalar. Y hay otro teorema que es con ese doble producto integrado sobre un volumen es igual, porque ya esto lo definí, a un T de B, ¿vale? La idea es que esto sea un escalar, una función escalar. Entonces miremos, cuando yo aplico el teorema de la divergencia, yo puedo cambiar una integral de volumen por una de área, ¿vale? Divergencia, porque este es el que estoy reemplazando, punto vector P de B es igual a la integral de B punto ds. Eso es lo que estoy haciendo acá. Solo que mi B es este rotacional, ¿vale? Como es una superficie cerrada, esto de acá me va a dar igual a 0, esa integral, ¿vale? Recuerden aquí que como consecuencia de que la parte izquierda es igual a 0, la parte derecha también tiene que ser igual a 0. Y ya simplemente me queda una propiedad de que al integrar esto sobre un volumen me va a dar 0, ¿vale? Como es válido para cualquier volumen, es como decir un producto, ¿no? Si A por B es igual a 0 y B es diferente de 0, quiere decir que esto vale 0. Entonces ahí lo que uno prueba es que la divergencia de un rotacional es igual a 0, ¿vale? Bien. Eso es lo que tenemos. Si se aplica al magnetismo, recuerden que habíamos descubierto esto. Rotacional de H es la densidad de corriente. Eso quiere decir que cuando yo le aplico divergencia al lado izquierdo y derecho, voy a obtener igual a 0, que es lo que tengo aquí. Y este es el mismo resultado de antes con la ecuación de continuidad. En el capítulo anterior, cuando veíamos la ecuación de continuidad, era esto exactamente. Bien. En resumen de esta primera parte,
tengo Biot-Savart, la ley de Ampère en sus dos configuraciones, integral y forma diferencial, para usarla en diferentes configuraciones. Ahora miremos el caso similar del flujo. Entonces el flujo magnético está dado por este B. Ustedes saben que allá en el caso eléctrico usábamos E y usábamos D. Aquí de manera similar voy a usar H y B. H y B. Los dos están conectados a partir de la permeabilidad magnética del vacío. En el caso eléctrico era la permitividad eléctrica del vacío. ¿Se acuerdan? D es igual a epsilon 0 por E. Aquí B es igual a mu sub 0 H. Este es muy similar al campo D. Y ese mu sub 0 también es una constante que en el sistema internacional son Webers. ¿Vale? Webers. El flujo magnético entonces está determinado a partir de ese vector B con la integral de B.ds, lo mismo que en el caso eléctrico. Allá cuando hacíamos una integral cerrada me daba la carga, esto que era la fuente de líneas de flujo eléctrico. Lo que pasa aquí con el caso magnético es que yo no tengo cargas aisladas. Por ejemplo, uno habla de un imán para los campos magnéticos, ¿cierto? Si yo corto el imán, yo no voy a tener norte más un sur. No, eso no pasa. Si yo corto un imán, pues tengo norte-sur, norte-sur. Y si lo vuelvo y lo corto, sigo teniendo norte-sur, norte-sur. Y si lo corto, norte-sur, norte-sur. Es decir, yo no tengo monopolos magnéticos. Eso quiere decir que si no existen el análogo de cargas aisladas para el caso magnético, pues tiene que ser igual a 0. Y eso me lleva a esta ley dentro del flujo con la divergencia. Y eso terminaría, para hacer un resumen, de ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las que me determinan cómo es el comportamiento de campos eléctricos y magnéticos, al menos en el vacío. Para el caso eléctrico, divergencia igual a la densidad. Caso eléctrico con el rotacional igual a 0. Para el caso magnético, el rotacional es la densidad de corriente y la divergencia es igual a 0 porque no hay monopolos. Esta es la parte diferencial. De manera análoga tengo la parte integral, que es con los teoremas, ¿no? Tengo d.ds, Q encerrada, E.dl igual a 0, H.dl igual a corriente encerrada, que es J.ds, y la integral cerrada de superficie del flujo, que es igual a 0. En el caso eléctrico hablábamos de un potencial eléctrico, en donde el campo era igual a menos el gradiente de ese potencial. Miremos aquí la analogía. Yo puedo decir que me voy a inventar un potencial escalar magnético, ¿vale? ¿Qué hago? Pues lo pongo en las propiedades que ya tengo. Rotacional de H es igual a J, que es igual a un rotacional de un gradiente, que eso es igual a 0. También es fácil de probar, parecido al anterior del doble producto. Entonces, ¿en qué momentos yo puedo asumir un potencial magnético? Pues solamente cuando J sea igual a 0. No en todo, ojo, eso es importante, no en todo, es útil solo en algunas geometrías. También vemos que la divergencia del flujo magnético, al definir B como μ0H, me da esto. Y como H estoy implementándolo con el potencial magnético, ¿vale? Y eso debe ser igual a 0. Entonces al unir esta y esta, mejor dicho, sale mejor con esta solamente. Yo veo que el nabla cuadrado del potencial es igual a 0, que es Laplace, que ya
se evalúa ese tema. Entonces ya debemos ser unos expertos. Pero siempre y cuando J sea igual a 0. Miremos este ejemplo. Yo tengo en la región, bueno, es lo mismo que antes, ¿no? Es un coaxial. Tengo corriente aquí y tengo corriente entrando. En la región entre A y B, que sería esta parte, J es igual a 0, porque en el resto hay corriente, y si hay corriente hay densidad de corriente. En esa zona, el campo magnético ya lo hallamos, I sobre 2pi rho es simetría cilíndrica, y podemos usar el potencial magnético. Entonces, si yo uso el potencial magnético, yo voy a encontrar esto que está acá, ¿vale? Entonces yo digo, este es el campo, y aquí a este lado voy a usar la derivada en la dirección que me dan, que es phi. Y yo sé que es simplemente 1 sobre rho de phi de la función escalar. De ahí obtengo una ecuación diferencial que la puedo resolver fácilmente, y ese potencial escalar magnético entonces me da una función de phi. Pero el problema es que esta es una función multivaluada. Cuando yo doy una vuelta, el potencial debería ser el mismo, ¿no? Porque 0 y 2pi es lo mismo. Pero aquí no. Aquí 0 y 2pi no me da lo mismo. En Bm cuando phi es igual a 0, pues me da 0. Y Bm cuando phi es igual a 2pi no me da 0, me da I menos I. Entonces hay una incoherencia ahí, hay que tener cuidado, que es lo que está acá, ¿vale? Más de un valor, por eso es multivaluado. En un punto P también voy a tener el mismo problema. Cada vez que dé una vuelta de 2pi voy a tener valores diferentes del potencial, que en esta forma lo podemos poner de esta manera, ¿no? Con el 2npi, en donde n vale esto. O cuando se factorizan las cosas me queda i n igual a menos 1/8. Es decir, tiene diferentes valores para el mismo punto cuando se da una vuelta. Entonces, veamos qué consecuencias tiene eso. En el caso de la electricidad, pues ya vimos las leyes de Maxwell. Aquí teníamos la definición del potencial eléctrico, que es independiente del camino, y eso implica que el campo es conservativo. En el caso de magnetismo, ya habíamos visto esto, solo que lo estoy tomando en particular para J igual a 0. Importante, J igual a 0. ¿Listo? Bien. Aquí el potencial es este de acá, que depende de qué tantas vueltas dé, ¿vale? Es decir, el campo magnético no es conservativo en general, no es conservativo, ¿vale? Entonces, debido a la definición concreta del potencial magnético, yo puedo sacar conclusión sobre si el campo es conservativo o no. El caso eléctrico es un campo conservativo y de ahí saco las leyes de Kirchhoff, de potencial, etc. En el caso magnético no es conservativo, por tanto no puedo tener cosas análogas. El hecho de que cambie, esto va relacionado con la corriente encerrada, ¿no? Si esta es mi corriente y yo doy una vuelta, la idea es tener un potencial que sea adecuado para varias cosas, para todas las geometrías. Entonces ya voy a hablar no de un potencial escalar magnético, sino de un potencial vectorial magnético. Es más interesante. Y lo vamos a sacar usando la condición de que no hay monopolos magnéticos. Como no hay monopolos magnéticos, la divergencia del flujo magnético es igual a 0. Y como ya vimos antes, el doble producto con este nabla es igual a 0. Es decir, yo puedo decir que B es un rotacional, porque la divergencia de un rotacional es igual a 0. Y a eso lo llamo vector de potencial magnético. Con eso en mente, puedo definir H de esta manera, porque B es igual a μ sub 0 H, no es P. Y por tanto el rotacional de H, que es J, fíjense que ahora sí no hay problema, no hay restricción sobre J, en general puede ser 0 o diferente de 0, dependiendo de cómo vale A, la función de A. Y me queda como un doble rotacional. Y tienen que hacer esta prueba.
Usando esas definiciones y la ley de Biot-Savart, vamos a encontrar que el vector potencial magnético tiene esta forma, que es muy análogo al potencial eléctrico de una línea cargada. Densidad por dl sobre 4pi epsilon 0r. ¿Vale? Una línea con carga lambda rho l. Pues es similar porque simplemente ponga la línea y ponga las cargas a correr y tengo una corriente. Es similar. Entonces vea, tengo la corriente y el dl, igual que aquí tenía la densidad y el dl, y aquí es 4pi epsilon 0r y aquí es μ sub 0 sobre 4pi r. Es muy similar. De manera diferencial, pues es sin la parte integral, me queda mi dA. Recuerden, el A es el vector potencial magnético o el potencial vectorial magnético. Solo tiene sentido cuando se cierra el camino, ¿vale? Para integrar. Miremos un ejemplo. Tengo una línea con corriente, está en el eje Z. Mi I de L es I de Z en Z. Ese es mi pedacito, ¿vale? Porque el de L es de Z a Z. Y tengo este punto aquí en coordenadas cilíndricas. La distancia al punto es de ρ cuadrado más z cuadrado. Este es el phi, todo lo que tenemos que saber de cilíndricas. El de A se me vuelve de esta manera porque el de L es de Z a Z, como ya vimos. El resto no cambia, lo mismo. El R toma la forma de ρ cuadrado más z cuadrado raíz, ¿vale? Lo primero que me fijo es que como son vectores, el vector potencial magnético es paralelo a este señor. Vea que el I, por tener un signo, él puede cambiar, por eso pongo el I, porque yo pude haber dicho es paralelo a dl, pero no, el I tiene un signo, puede ser positivo o negativo, ¿vale? Entonces ese de A en ρ pues es igual a 0 y de A en phi es igual a 0. ¿Por qué? Porque el dl va en z. Solo por eso. Entonces, yo voy a decir que el diferencial de campo magnético es el rotacional de ese diferencial de campo vector potencial magnético. Y ya, entonces lo ponemos. El rotacional para el caso AZ toma esta forma en coordenadas cilíndricas, me queda en dirección phi, bastante fácil de ver. Hago las derivadas, también son fáciles, y me da exactamente el mismo resultado que con Biot-Savart, ¿vale? Lo mismo que habíamos hecho al inicio. Recordando que I de L puede verse como una densidad superficial, una densidad volumétrica de corriente, pues puedo tener varias geometrías y su definición del vector potencial magnético. En el caso KdS, JdB o I de L, como es el caso inicial. Volvamos a las propiedades. Yo sé que el rotacional de H tiene una forma específica, como el H también es un rotacional, y como este doble rotacional puede verse como esto, eso también ustedes pueden sacarlo de manera fácil, es propiedad del Nabla. Esto es igual a esto. Aquí tengo el laplaciano de A y aquí tengo el gradiente de la divergencia. Ese laplaciano de A es el laplaciano aplicado a cada componente, ¿vale? Porque es un escalar por un vector, el escalar entra en cada componente. Del caso eléctrico nosotros sabemos que el laplaciano, esta ya sería la ecuación de Poisson, que el Poisson, Nabla cuadrado por el potencial escalar, estaba relacionado con la densidad volumétrica. Miremos aquí qué sucede. Tengo Poisson para x, y y z en términos de jx, jy, jz, es decir, que mi análogo de Poisson para el vector de potencial magnético tiene exactamente la misma forma, ¿sí ve? Una densidad sobre su permitividad y aquí es una densidad por la permeabilidad. Interesante, ¿no? Por otro lado,
el rotacional de H es J, esa es la definición, pero esto tiene esta forma, entonces solamente reemplazarlo acá, sabiendo que este es menos mu 0J. Al hacerlo, fíjense lo que queda. Yo sé que esto es J y aquí queda menos por menos es más. Sobre este se va el mu sub 0 y me queda J. J, para que sea igual a J, si tengo J igual a J más algo, pues ese algo tiene que ser igual a 0. Entonces encuentro que este señor debe ser igual a 0. Entonces la divergencia de A es igual a 0. ¿Qué pasa si J es igual a 0? Pues tengo Laplace, ¿vale? Y todo se me simplifica. De la misma forma que acá. ¿Qué pasa si no hay distribución volumétrica? Entonces hacíamos Laplace y encontrábamos una función de X o Y o Z o lo que sea para el potencial. Y esto es como la estrategia, ¿no? Cuando usamos potenciales, que es lo que uno puede medir, uno da información de lo que lo está provocando. Acá es lo mismo. Si yo voy al cable coaxial de nuevo, ¿vale? Aunque es en coordenadas cilíndricas, yo puedo decir que el nabla cuadrado de A en Z es igual al nabla cuadrado de AZ. De manera que esto que está acá, a ver, ¿por qué? Pues porque el A solamente va a tener componentes en Z debido a su relación con H, ¿no? Bien. Entonces el AZ con este nabla cuadrado en coordenadas cilíndricas me queda de esta manera. Y por simetría sabemos que si AZ depende de ρ. Sí o sí debe depender de ρ, porque depende de esta distancia. Entonces, 1 sobre ρ, d de ρ, solo de ρ, ¿no? Es más importante decir eso, solamente depende de ρ. Por eso, z no debe depender de phi ni de z, por eso estas derivadas se van y me queda solo esto. Y la solución toma esta forma, un logaritmo natural, escoge uno sus condiciones iniciales, como hacíamos en el caso eléctrico, ¿vale? Obteniendo esta, y luego le aplico la otra condición del rotacional de A, ¿vale? Para que me dé B. Entonces, si tengo B, tengo H, y H queda en términos de esta constante, ¿vale? Pero yo ya tengo otra condición, que es la integral de línea es igual a la carga encerrada. Si tengo eso, hago la integral y puedo obtener el valor de C1. Y con ese C1, pues puedo hallar la forma matemática real del vector de potencial magnético y la forma matemática real del campo, como tiene que ser. Vean, estamos encontrando exactamente lo mismo, solo que por el otro método. Recuerden que este método es el que uno espera. El uso de potenciales es el más apropiado para mis aplicaciones, porque eso es lo que uno mide. ¿Bien? Acá, ¿cómo se ve ese? Pues se ve de esta manera, Weber sobre metro. Yo tengo ρ sobre A, es decir, este es A, ¿vale? Recuerden que este es A y esto es para todo ρ. Y se me vuelve 0 cuando ρ es igual a B. ¿Sí ven? B es igual a 5A. Este es solo un ejemplo para mirar cómo funciona su funcionalidad. Y listo. Entonces los problemas que tienen que hacer son las pruebas que les pedí de esas cosas matemáticas, del doble producto y todas estas cosas. Y estos tres problemas. Esos tres problemas, vean que la tarea es cortita. Así que yo espero que lo hagan. Adicional a eso, ustedes van a escoger 3 ejercicios de 7X, lo que sea, 3 de estos, para que en total sean 1, 2, 3,
4, 5, 6 y las pruebas que creo que eran 4 o 3, no me acuerdo, para completar 10. Es decir, lo que quiero es que completen 10 problemas. Bueno, chao, chao, gracias.